En este momento invitamos a los niños a que pasen a sus clases mientras nosotros nos quedamos para estudiar la palabra en esta mañana. Y continuamos con cuál es el punto de la iglesia, y hoy vemos el tema del punto de la iglesia siendo venir y alentar esperanza. Y para ayudarnos en la enseñanza de esta mañana, vamos a ir al libro de Romanos y vamos a estar viendo capítulo 15, versículos 1 al 13. Una vez más, estamos viendo el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 1 al 13. Permítanme leer aquí la escritura mientras me siguen en sus Biblias o aplicaciones de Biblias. Dice la palabra: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles. Este tipo de cosas, Pablo está aquí siguiendo el tema de cómo a veces cómo actuamos puede afectar la fe de nuevos creyentes. Y aquí está hablando un poco de en cuanto nos sentamos, si hay comidas o bebidas que probablemente hagan sentir inconfortable a otro creyente porque eso no lo practica, ser sensibles a esos tipos de cosas. Y sigue Pablo, nos dice: no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras: los insultos de aquellos que te insultaron, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con su pueblo, oh gentiles. Y además, alaben al Señor, todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora, Padre bendito, al abrirla, pedimos que también nuestros corazones estén abiertos a lo que el Espíritu tiene para nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado tocando el tema de cuál es el punto de la iglesia, viendo, por qué es que venimos, y hemos pasado por diferentes temas que nos hace ver la importancia de estar presentes y poder congregarnos. Hemos visto primero el plan que Dios tuvo para la iglesia, el cuerpo de Cristo, que era para reflejar su plan divino de redimir a divino del Señor. También vimos nuestra responsabilidad. Nosotros venimos para ser parte de la congregación, para alabar, para recibir la palabra, pero también
tenemos la responsabilidad de contribuir al ayudar a otros a crecer en el Señor. Entonces todos tenemos una responsabilidad de crecimiento espiritual. Y hemos pasado por los otros temas que nos han traído hasta aquí y ver que también venimos a la iglesia para buscar alentar la esperanza en la congregación. Y cuando Pablo nos empieza con primeramente el tema en los primeros 4 versículos, que la esperanza puede ser alentada en medio del pueblo cuando compartimos la palabra de Dios. Pablo nos dice en el versículo 3 de capítulo 15, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Entonces en la Escritura vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también sigue Pablo, y tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y después las Escrituras dan esperanza. Entonces, Pablo cuando empieza nos dirige a las Escrituras para hacernos ver de que en ellas fueron escritas las promesas del Señor para, claro, también enseñarnos, pero para tener esperanza. Hermanos, en medio de todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestras vidas personales o lo que pase en medio de nuestro círculo de seres queridos, sea negativo o bueno, pero en los tiempos especialmente difíciles, hay esperanza en la palabra de Dios. Vamos a ella porque en ella encontramos las promesas del Señor. Pero más importante, en ellas es donde encontramos las promesas del Señor en Cristo Jesús. Pablo empieza reflejando en el Salmo que está dando luz al sacrificio del Señor Jesucristo que iba a hacer a dar su vida en la cruz por nosotros. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, vamos a la palabra de Dios porque en ellas encontramos las promesas de Dios que alientan esperanza en nosotros. Entonces, cuando venimos a la iglesia y pensamos, bueno, ¿cuál es el punto de la iglesia? No podemos ignorar que cuando pasa el pastor a compartir palabra o vienen los caballeros o las damas a abrir la palabra o cuando venimos los miércoles a abrir la palabra, claro, venimos porque como dijo Pablo, es para enseñanza. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento, lo que se escribió en el Nuevo Testamento son para enseñanza, pero también Pablo busca agregar que en ellas también encontramos esperanza, porque en ellas encontramos las promesas del Señor. En ellas vemos lo que el Señor quiere para su pueblo, pero primordialmente lo que el Señor quiere para todo el mundo, salvación en Cristo Jesús. El Señor quiere dar vida. Y en todas las promesas que hay, que el Señor va a ser proveedor, el Señor va a ser protector, el Señor va a ser guía, el Señor nos acompaña. La promesa más grande que no podemos ignorar y es la que también somos llamados todos a proclamar es salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando buscamos respuestas, cuando buscamos alentar esperanza, vamos a la palabra del Señor. Hablando de las promesas del Señor, de dar vida, hermanos, ustedes pueden testificar a eso. Y la experiencia que ustedes han tenido y siguen teniendo, espero, al abrir las Escrituras. En los tiempos de gozo, en los tiempos difíciles, vamos a las Escrituras y sé que muchos pueden testificar de la bendición que viene al ir a ellas, al estudiarlas, al oír lo que Dios tiene que decir a nosotros como individuos o en esta mañana lo que tiene Dios para nosotros como una congregación. Isaías 55, 1 al 3 nos dice, alguien tiene sed, venga y beba.
Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. Porque, ¿por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no le hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán lo mejor de la comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. ¿Qué está haciendo el Señor? Está haciendo una invitación a todos ¿a qué? A sus palabras. Óiganlo a Él. En Él van a encontrar respuestas, pero más importante, ¿qué es lo que busca el Señor? Van a hallar vida. Cuando el Señor estaba dando uno de sus sermones y la gente se empezó a alejar porque no estaba de acuerdo con él o no le gustó, no le gustaron lo que estaba proclamando. Entonces la gente se estaba yendo y nos encontramos en Juan 6, 67 al 69, donde Jesús está viendo que muchos están yendo. Y en ese momento Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres. Entonces, este es Pedro proclamando que en Cristo Jesús, en las palabras del Señor, es donde se halla la promesa de la vida. Ahora noten aquí cómo vemos que Pablo al escribir lo que vemos en el Antiguo Testamento nos enseña y proclama las promesas de Dios. Vimos en Isaías, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios? Nos llama a oír su palabra porque en ella se encontrarán vida. Y en el Nuevo Testamento vemos lo mismo. El Señor proclamando palabras de vida que son reconocidas por Pedro. ¿A quién vamos a ir, Señor? Si la promesa de la vida está en ti. Entonces, vemos que cuando estamos hablando de cuál es el punto de la iglesia, el punto de la iglesia es buscar edificarnos los unos a los otros, pero ¿en qué? En la palabra de Dios. Buscar edificarnos en las palabras de Dios, porque en las palabras de Dios encontramos sus promesas, pero más importante, en las palabras de Dios encontramos palabras de vida eterna. Sigue Pablo adelante en los versículos 5 y 6 y nos llama a que haya armonía en medio de todos nosotros, pero que en esa armonía también hay un propósito. Y lo que vemos en el versículo 6 nos dice, entonces, en medio de esa armonía, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué también somos llamados cuando venimos a la iglesia? Especialmente en el tema de hoy, a alentar esperanza en medio de la congregación. Hermanos, la esperanza también se puede encontrar en medio de la adoración del pueblo de Dios. Pónganse a pensar, ¿por qué es que adoramos al Señor? Pensemos en cantar, es lo que acabamos de hacer. ¿Por qué venimos y cantamos al Señor? Espero que no sea simplemente porque ese es mi corito favorito, o ese es mi himno favorito, o me gustan las palabras. No, hermanos, cantamos porque en ellas nosotros usamos esos coros para proclamar lo que el Señor ya está haciendo en nuestras vidas. Cuando adoramos estamos testificando de la bondad de Dios, no simplemente cantando nuestro canto favorito. No, estamos proclamando las bondades del Señor. Cuando canto que es mi amigo fiel, canto que es mi amigo fiel porque lo he experimentado en mi vida, no simplemente porque me gusta el canto. No, porque sé cuán especial es sentirse que cuando hablo el Señor oye. Que cuando vengo a Él, el Señor está presente. Hermano, ¿quién hace eso? Un amigo fiel. Entonces, ¿por qué es que lo canto?
Porque lo he experimentado. ¿Por qué es que lo deben de cantar ustedes? Porque ustedes lo experimentan. Y cuando cantamos esas palabras, dan esperanza a otros, porque estamos cantando de un Dios cuya presencia es prometida a sus hijos y hijas. Entonces, Pablo, al hablarnos a los creyentes, busca que en nuestra unidad tomemos ese tiempo para juntos poder venir y adorar al Señor. Ahora, no solamente canto, pero venir y sí, pero también en oración, a dar gracias a Dios cuando oramos y también a testificar públicamente de la bondad de Dios. El domingo pasado en nuestra reunión combinada tuvimos a nuestra hermana Araceli que vino y ¿qué hizo? Adoró al Señor. Pero en su adoración, ¿qué es también lo que hizo? Nos edificó. ¿No es eso a lo que nos llama Pablo? Que en nuestra unidad busquemos edificarnos los unos a los otros. Y en esa unidad hay esperanza. Porque ¿qué es lo que testificó mi hermana? De un Dios que sana. Hermanos, sé que el Señor se mueve en sus vidas y cuando el Señor se mueve, hermanos, no se queden callados. Testifiquen. ¿Por qué? Porque en sus palabras hay palabras de esperanza. Ustedes no saben en qué oídos van a caer sus testimonios. Ustedes no saben lo que pasa a uno durante la semana, no saben la experiencia de todos los hermanos. Hermanos, venimos esta mañana, nos dimos la bienvenida y muchos nos decimos Dios te bendiga y dimos una sonrisa, pero no sabemos qué cargas hay en los corazones. Pero cuando proclamas lo que el Señor está haciendo, hermanos, alientas a los corazones que están pasando dificultades, porque les haces recordar, hermanos, estemos firmes. Hay un Dios bueno y a su tiempo perfecto va a venir a tu necesidad. Así que hay una razón por la cual Pablo nos anima a que busquemos alabar y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando alabamos y adoramos, inspiramos esperanza, nos acordamos quién es Dios. Hay domingos donde, hermanos, sé que hay domingos donde vienen al estacionamiento, ven las puertas de la iglesia y probablemente no tienen ganas de entrar. Han tenido probablemente una semana difícil y no quieren entrar a la iglesia. Y lo entiendo porque no es fácil. No es fácil venir con un corazón pesado y ver a los demás sonriendo y pensar que uno ahora también tiene que sonreír cuando su corazón probablemente esté dolido o cargado. Nunca sabemos, hermano, lo que está pasando. Pero venimos a la iglesia porque el punto de la iglesia es que venimos a testificar de la bondad de Dios. Y aunque yo esté pasando por un tiempo difícil, cuando un hermano o una hermana veo alabando y adorando al Señor, a mí me hace acordar, mi Dios es más grande de lo que estoy pasando. Y cuando mi hermana pasa adelante y testifica, me hace acordar, mi Dios es grande, más grande que un cáncer. Hemos tenido en nuestra congregación de habla inglés a nuestra hermana Ruth Rouleau, que el Señor también la sanó de cáncer y testificó. También tenemos Francisco mencionó a Jorge, el esposo de nuestra hermana Valerie, Jorge McKay, que probablemente muchos no lo conocen, pero hemos estado orando por él en el cerebro. Y han habido problemas también con su físico que los doctores no pueden encontrar. Pero en cuanto a ese tumor, hermano, pasó 2 cirugías, una inmediatamente vino la otra. Imagínense el cansancio y imagínense el impacto al físico que viene cuando, hermano, una cirugía al cerebro no es nada pequeño. Pero 2 y una inmediatamente después de la otra. Y hemos estado orando porque Valerie siempre nos manda texto
no se siente bien, está débil, no puede levantarse, no puede caminar. Hermanos, esta mañana en el servicio de hoy caminó solo, se sentó y vino y cantó. Adoró. Y les digo otra cosa, Jorge no es creyente, hermanos. Valerie nos da las peticiones de su salud, pero la petición más grande es que al venir aquí Jorge experimente esperanza en Cristo cuando este pueblo se une y proclama su bondad. Hermano, hay un impacto grande cuando adoramos al Señor. No solamente cantar, ¿no? Pero cuando proclamamos sus bondades, cuando testificamos. Cuando vamos a alguien y le decimos, mira, no te veo bien hoy. No me tenés que decir qué estás pasando, pero quiero orar contigo. Hay poder en esa oración. Y alentamos esperanza en los corazones de nuestros hermanos. A eso somos llamados. Entonces, cuando pensamos de cuál es el punto de la iglesia, hermanos, no podemos ignorar que otro punto de la iglesia es venir y participar en la adoración de su pueblo, porque al participar también estamos alentando al pueblo a tener esperanza en nuestro Dios. Este miércoles pasado, compartí con los que llegaron al estudio bíblico, o al noche de oración, fue el primer miércoles del mes, entonces alabanza y adoración, que iba a tener un testimonio al cual iba a agregar más hoy. Les dije que la iglesia había sido bendecida con algo, pero que vinieran el domingo y iba a elaborar en la bondad del Señor con la iglesia. Hace un mes o 2 meses atrás, hermanos, nuestra hermana Abby recibió una llamada de ella, nuestra administradora aquí en la iglesia. Recibió una llamada de que había un hombre allá arriba viendo el campo libre allá al este del estacionamiento. Y entonces él pidió comunicarse conmigo y platicamos. Yo estaba a venir a la oficina y me encontré con él y me compartió que él trabajaba para una compañía conocida como Corporación Vance, y él era uno de los gerentes encargados. Y esta corporación se encarga de proyectos que normalmente ustedes ven en el desierto, especialmente en el condado de Riverside, donde agarran contratos para componer carreteras, componer calles en la vecindad o estacionamientos de centros de comercio. Y habían acabado un proyecto y les quedó mucho material todavía de pavimento. Y me estaba compartiendo, su nombre es Scott y es un creyente, que cuando terminó todo llamaron a la compañía, porque ustedes saben, a veces hay compañías que trabajan en esto y hacen su propio pavimento ahí, pero hay aquellas que tienen que comprar el material. Esta es una de esas compañías. Y entonces llamaron y obviamente compraron el material y no se podía regresar. Entonces el Señor puso en su corazón ofrendarlo a una iglesia. Y él estaba en su aplicación que usa para ver propiedades, para preparar los proyectos que tiene que hacer. Y vio nuestra iglesia y vino y me dijo, pastor, ¿por qué no habla con sus ancianos? Porque me gustaría ofrendar no solo el material, sino también ofrendar los obreros y ofrendar los camiones necesarios para traer y arreglar todo allá atrás. Hablé con los ancianos y claro, pues todos, una bendición. Todos los ancianos estábamos sorprendidos porque, hermanos, estamos hablando de miles y miles de dólares que ustedes saben que la iglesia no tiene, siendo ofrecidas por esta compañía que a nosotros no nos deben nada, no nos conocen, pero el Señor, en su bondad,
tocó el corazón de otro creyente para bendecir a una iglesia a la cual él ni asiste. Y empezaron el proyecto. No lo habían terminado porque obviamente tienen contratos que les pagan. Nosotros no le estamos pagando nada. Y tenían que terminar sus otros contratos, pero me llama de regreso hace unas cuantas semanas y me dice, tenemos ya más material y el plan presenté a los ancianos, está mi hermano Horacio aquí, que era lo que quedaba allá al este del estacionamiento. Eso era lo que esperábamos y era el material que se iba a traer. Y resulta que terminaron un proyecto, creo que es el que me habló, que era en Rancho Mirage, lo terminaron. Hermano, quedó para también pavimentar el lado al norte de la iglesia también. Miles y miles y miles de dólares que nosotros no tenemos. Y hermano, aquí está nuestro hermano Francisco, que es el encargado de la propiedad, de supervisar todo lo que pasa en la propiedad. Ver camión tras camión tras camión, dejando y dejando material y material. Y hermanos obreros que nosotros no les estamos pagando en sus corazones. También piensen en esto, que Scott ofreció, pero eso no significa que los que trabajan para la compañía tienen que hacer el trabajo. Así que Scott les tuvo que presentar a obreros y decirle, mira, está este proyecto, no te vamos a pagar. Y hermanos, han llegado trabajadores y están trabajando a arreglar todo eso. En sus corazones, creyentes o no, yo no sé. Yo solo sé de Scott, que es el gerente, pero trabajadores, camioneros que han venido y dejar material, y aquellos que han llegado a manejar los tractores para estar nivelando todo. Hermano, ¿cómo no testificar de la bondad de Dios? Él es bueno. Y hermano, cuando testificamos de la bondad de Dios, alentamos esperanza en los corazones. Porque la iglesia no tenía para nada de eso. Es más, porque no teníamos para hacer eso, hermano, en los planes de los ancianos nunca estaba ese proyecto. Nunca ha estado ese proyecto desde que estuve, cuando vine en el 2008 como pastor de jóvenes. Nunca se ha tocado ese lugar. Del 2008 al 2024 no se ha tocado eso. Todos los que han venido aquí a Grace Church desde el principio, que vemos aquí unos cuantos, ustedes saben muy bien que eso no se ha tocado. Lo más son el sistema de paneles solares. Pero un proyecto así, porque el dinero, hermano, sobrepasa probablemente $100,000 con todo lo que se tiene que pavimentar. Se pasa. Y mire ahora, llega una corporación y lo están haciendo completamente gratis. Ese es el poder y el amor de nuestro Dios. ¿Cómo nos podemos quedar callados? Es alabanza y adoración. Hermanos, en medio de tu necesidad, ten esperanza. Oye los testimonios del pueblo de Dios. Oye las alabanzas y participa. Y proclama la bondad de Dios, porque esa bondad te acompaña y va a contestar tu petición. Nos dice Efesios 5:15 al 20. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en los días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso lo arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes
y haciendo música al Señor en el Señor. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué somos llamados a hacer? Alabar al Señor, adorar al Señor. Y noten cómo Pablo lo usa aquí también. En vez de pensar en las cosas que no deben de pensar, porque pongámonos a pensar, hermano, cuando nos está afectando nuestra vida algo negativo, normalmente nuestra reacción natural es no pensar en Dios, estamos pensando en el momento. Si hay escasez de algo, mi pensar está en qué voy a hacer. Y ese qué voy a hacer se convierte en preocupación. Y esa preocupación se convierte en ansiedad. Y esa ansiedad nos lleva a tomar acciones que probablemente nos hacen más mal que bien. Entonces, ¿qué hace Pablo? En vez de pensar en las cosas que les pueden arruinar su vida, busquen al Señor. Específicamente busquen al Señor juntos. Y al estar juntos, busquen al Señor en alabanza, en adoración. Canten, testifiquen. Porque en medio de eso, cuando estemos pasando lo que estemos pasando, busquemos alentar esperanza de regreso a nuestras vidas. Especialmente juntos. Porque nunca sabemos lo que estamos pasando todos, pero sí sabemos que podemos participar en ayudar, alentar esperanza en los corazones de nuestros hermanos y hermanas. Finalmente, hermanos, Pablo nos hace ver también que el compañerismo en Cristo alienta esperanza. En los versículos 7 al 12, Pablo entonces llama a todos a que alaben al Señor y que se acuerden también de sus misericordias. Ahora, Pablo hace algo. Pablo habla a los judíos primeramente, ¿no? Cuando empieza a hablarles, Pablo dice, por lo tanto, acéptense unos a los otros. Es el compañerismo, tal como Cristo aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Noten cómo Pablo sabiamente está preparando lo que viene, lo que está por decir. Primeramente, compañerismo. Busquen aceptarse unos a otros. Noten las palabras que usa después, como Cristo los aceptó. Esto es importante porque Pablo después sigue adelante y nos dicen en el versículo 8, recuerden que Cristo vino a servir ¿a quién? A los judíos. Entonces, acordémonos, Pablo está haciendo acordar a los judíos que la promesa de salvación en Cristo Jesús vino a ustedes. Pero ¿cómo empezó la conversación? Busquen aceptarse como Cristo los aceptó. ¿Por qué es que hizo eso Pablo? Porque después de hacerles saber las promesas de Dios a los judíos, también agrega después, y también hay que acordar la misericordia que el Señor tuvo con los gentiles. ¿Qué hace Pablo ahí? Preparó a los judíos para el amor que deben de tener también para los gentiles. Entonces, cuando Pablo los llama a que se acepten, no solo se acepten a ustedes, entre ustedes mismos, mis hermanos judíos, sino que también acepten a los hermanos gentiles que no son judíos. Y note cómo preparó los corazones, acéptense como los aceptó ¿quién? Cristo. Entonces no hay salida. ¿Por qué es que hizo eso Pablo? Porque sabemos que los judíos y los gentiles no se llevaban muy bien. No es que probablemente había mucho odio o desprecio, pero simplemente porque no eran judíos, no iban más allá de probablemente negocios. No reflejaban un amor de Dios a ellos, no le compartían el amor de Dios. Simplemente si era negocio, era negocio. Pero Pablo aquí les hace ver, miren, las misericordias del Señor no solamente fueron dadas a ustedes a través de las promesas de nuestros antepasados, pero esas misericordias también fueron dadas a los gentiles. Y da una lista donde más que todo
para apoyar su argumento, ¿no? Miren, acuérdense que en un salmo dice, Dios llama a los gentiles que lo alaben. En otro salmo, Dios llama a los gentiles que se unan al pueblo para adorarle. Y después hasta dice, y en Isaías nos dice que también los gentiles van a venir y a adorar al Señor. Entonces Pablo no solamente dice, miren judíos, también tienen que amar a los gentiles, sino que Pablo sabe también que debe de apoyar sus palabras con la palabra de Dios, porque si no, lo agarran a pedrazos. Entonces Pablo lo que hace ver es que miren, no es que yo los estoy haciendo que lo hagan. La palabra de Dios nos llama a que si nos vamos a aceptar, vamos a aceptarnos a todos, así como Cristo nos aceptó. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el compañerismo también se refleja la esperanza de lo que tenemos en Cristo. Porque cuando todos nos reunimos, hermanos, especialmente piensen en el domingo pasado y cada primer domingo del mes, cuando nos reunimos las dos congregaciones, estamos reflejando el amor de Cristo que nos aceptó, no importando que el lenguaje, no importando el color de piel, no importando el país, sino que todos nos aceptamos como ¿qué? Como Cristo nos aceptó. ¿Y cómo nos aceptó? Sin favoritismo. Entonces, cuando nos reunimos y estamos en medio del compañerismo, estamos alentando la esperanza que hay en un Dios que ama sin favoritismo. Dios no ha llamado a nadie para decirle, te amo si haces esto. Te amo si vienes de este país. Te amo si hablas este lenguaje. Te amo si hablas si tienes este color de piel. No. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó a Dios ¿a quién? Al mundo. Que mandó a su Hijo unigénito Jesucristo para morir por el mundo. No por un grupo en específico. Entonces, cuando también hablamos de la esperanza que se alenta en medio del compañerismo, hermanos, también estamos reflejando lo que hay en el cielo. Diferentes culturas, diferentes historias personales. Pero allá en el cielo todo un pueblo de Dios. Allá en el cielo, hermano, no va a haber cosa de que, oh sí, la parte del cielo para los estadounidenses está allá. La porción para los sudamericanos está allá. La porción para los europeos está allá. Y después allá vienen los centroamericanos. Aquí Pedro los va a guiar a su porción del cielo. No. Todos. De toda nación, todo lenguaje, todos arrodillados alabando al Señor. Cuando venimos y compartimos en compañerismo, hermanos, estamos reflejando la esperanza que tenemos en un Dios que redimió a todo el mundo por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando ustedes, hermanos, se dan la mano en la mañana y se dan la bienvenida y un Dios te bendiga, hermanos, piensen más de que simplemente es un ¿cómo estás? No, están reflejando que Cristo los trajo aquí para formar el cuerpo de Jesucristo, conocido como la iglesia, para reflejar la esperanza que hay en Dios, en un Dios que sin favoritismo llama a todos a que vengan a Él para ser salvos. Hay poder en su compañerismo, hermano. Ese Dios te bendiga esta mañana viene con poder. Proclaman la esperanza de Dios. El miércoles pasado también compartí algo que me impactó cuando vine a experimentar, trabajar en la iglesia aquí de Grace Church como pastor de jóvenes, pero mis padres lo experimentaron antes que yo, porque ellos vinieron primero, pero era esta idea del compañerismo que está hablando Pablo. Cuando, gracias al Señor, a mis hermanos y a mí, el Señor tocó a mis padres cuando nosotros éramos niños, al seguirle a Él y creer en Él, nosotros tuvimos la bendición de crecer en la iglesia.
crecer en la iglesia. Pero les digo que la experiencia que habla Pablo aquí no era la experiencia que estaba experimentando como niño, y yo no lo sabía. Para mí, imagínense lo que un niño crece, un niño eso lo ve como eso es su normal, ¿no? Era lo normal. Y crecimos primeramente en una iglesia, en la misma iglesia, pero diferentes ciudades donde se movió. Y lo primero era en la ciudad de Carajé, para aquellos que conocen un poco más allá, está alrededor de Bell Gardens y Maywood. Um, y en esa iglesia había una congregación habla español y una congregación habla inglés. ¿Se les hace conocido? Lo que tenemos aquí, ¿no? Pero en esas dos congregaciones, no solamente eran congregaciones, sino que se veía y se notaba y se experimentaba que eran dos iglesias diferentes. Nosotros éramos parte de la congregación habla español y hermanos, mi papá estaba en la noche de alabanza de adoración y tuve que verlo a él para confirmar, porque en mi niñez yo no sabía todo lo que estaba pasando en la iglesia, probablemente me equivocaba en lo que estaba asumiendo, pero mi pensar es que nunca en ese edificio donde estaban estas dos congregaciones, nunca me acordé de haber tenido un tiempo de compañerismo con la iglesia habla inglés. Vi a mi papá y mi papá me dio el gesto correcto que no, ni él se acordó de haber hecho lo mismo. Después nos movimos a otro edificio que estaba en la ciudad de Bellflower y fuimos una vez más a compartir, estábamos rentando ahí con una congregación habla inglés y nosotros una congregación habla español. Y lo mismo, hermano, dos iglesias diferentes. Y ahí pasé ya lo que era más de mi niñez y mi juventud. Y nunca convivimos con esa iglesia habla inglés. Como jóvenes nos gustaba hacer de todo. Jugábamos deportes, hacíamos de todo. Nunca me acuerdo haber tenido compañerismo con el grupo de jóvenes de la congregación habla inglés. Y es más, hermanos, nosotros pertenecíamos a una asociación, así como nosotros pertenecemos aquí a una asociación, una denominación. Y esa denominación comparte también muchas congregaciones, pero las primordiales eran las iglesias formadas por iglesias habla español y las iglesias formadas por las iglesias habla inglés. Y teníamos reuniones anuales de esta asociación donde todas las iglesias de todos los lenguajes y todas las iglesias, todas las hablas español se sentaban, se sabían dónde estaban las iglesias habla español, hermano. Aquí estaba habla español y aquí estaban todas habla inglés, que hasta en eso. Y en nuestra propia asociación no había convivio. Yo formé parte del liderazgo de esa asociación como presidente de la asociación de jóvenes. Y como presidente, hermanos, mi responsabilidad era buscar actividades y maneras de mantener el compañerismo en medio de jóvenes de como unas 27 a 30 iglesias. Entonces mi deber era ir y visitar y hacer campamentos para 27, 30 iglesias. Pero también habían jóvenes de habla inglés, hermanos, nunca. Desde que participé como un joven o como presidente, y nunca se me pasó a mí por los líderes pasados o por los líderes mayores convivir con los jóvenes de habla inglés. ¿No se le hace raro eso? Es más, hubo una ocasión, mi papá nos contó esto el miércoles pasado, pasó, y él formó parte de los ancianos o los diáconos.
Y se acuerda que en un servicio, nosotros teníamos un servicio en la mañana, pero también en la tarde, un servicio de compañerismo que teníamos. Y lo hacíamos en un cuarto más pequeño, mientras la congregación habla inglés tenía su servicio principal en la tarde en el templo, en el edificio pues mayor. Y ustedes saben, mi papá compartió una gran verdad que, hermanos, cuando los latinos nos reunimos y especialmente para alabar y adorar al Señor, somos bien expresivos. No podemos quedarnos callados, aunque no sabemos cantar, nosotros pegamos gritos, levantamos manos, lo que nos venga, hermanos, como latinos, no podemos hacer nada más que ser expresivos. Cuando platicamos, estamos moviendo el cuerpo por todos lados. Y ustedes saben, nuestros hermanos habla inglés, son un poco más conservados que cuando platican. Hasta en eso se ve cuán conservados son, mientras nosotros estamos tirando manos por todos lados. Pero en una de esas, mi papá nos contó de que llegó un representante de la congregación habla inglés para pedirle a la congregación habla español que si por favor podían callar un poco. Nuestras alabanzas y adoración hasta estaba llegando al otro templo. Y me puse a pensar porque, hermanos, en ese lugar de fellowship, el cuartito ese no tenía un sistema de sonido. Ahí íbamos y cantábamos. Creo que solo para un micrófono, para el que iba a predicar, pero cantábamos, no había un sistema que ven aquí. Eso era para el templo principal. Entonces significaba que esta congregación pequeña de latinos, sin sistema electrónico, estaba sobreapoderando el sonido que ya estaba electrónico de la iglesia que estaban teniendo la congregación habla inglés. Pero lo que sí mi papá observó es que, bueno, lo agarró fuera de onda porque no es que todos estamos para alabar al mismo Dios. Y aquí hermanos en Cristo le vinieron a decir a otros hermanos en Cristo, cállense. Después fuimos y el Señor nos, la renta se estaba, ya casi pues no se podía pagar y la verdad es que ya la iglesia habla inglés, no nos quería y era la cosa. Y nos quedamos por un tiempo sin lugar, íbamos a hogares para tener servicio. Y era una congregación grandecita, hermano, así que no era pequeña cosa que una casa dijera, vénganse aquí, hermanos, si solo somos unos 20 o algo. No, hermanos, era un buen grupo. Y el Señor finalmente proveyó y nos dio nuestro propio edificio en la ciudad de Norwalk. Y como 2 o 3 años después llegó una congregación habla inglés que estaba buscando un templo. Y se les permitió que ahí tuvieran sus servicios, que fuera su iglesia. Una vez más nos encontramos con 2 congregaciones, una habla inglés, una habla español. Ahí es donde el Señor a mi familia y otros hermanos nos permitió prácticamente servir por muchos años. Y en esos muchos años, hermanos, tampoco me acuerdo haber convivido con la congregación habla inglés. Más que un buenos días cuando estábamos intercambiando templos. Y vengo aquí a la palabra del Señor y ¿qué nos dice Pablo? Acéptense los unos a los otros, judíos y gentiles, y busquen alabar al Señor juntos. Al ver esos tiempos atrás, hermanos, no solo para mi congregación, pero también para las congregaciones habla inglés, nos ha de haber dado un poco de pena. Porque no estábamos haciendo lo que la palabra nos llamó a hacer. Pero eso también llegó a ser una gran bendición. Haber experimentado eso
y después venir a Grace, habla español, una congregación habla inglés, pero ¿cómo la conocemos? Como una sola iglesia. Imagínense el impacto que tuvo eso en mí. Yo pensé que venía a ser pastor de jóvenes de la congregación habla español. Es más, la primera vez que estaban viendo que me querían como pastor de jóvenes era ya hace, obviamente, mucho tiempo, pero me invitaron a un campamento juvenil, un campamento juvenil que se llevó a cabo me acuerdo muy bien, en Santa Bárbara, en las playas de Santa Bárbara, donde conocí a mi hermana Carmela y Ubaldo, porque ellos llegaron a servir en ese campamento y pude conocer a los jóvenes. Y entonces por eso yo pensé que cuando vine aquí era para los jóvenes de habla español. Pero cuando se me presentó mi responsabilidad era ver el bienestar espiritual y la enseñanza bíblica a los jóvenes de Grace Church. Eso significa a los jóvenes de habla español y a los jóvenes de habla inglés. ¡Qué lindo! Pero en ese momento se me hizo a mí raro, ¿cómo que a los dos no tienen un pastor diferente para los... Me estaban pidiendo ser pastor de los dos. Porque estaba algo lindo que Grace ya había puesto en su misión. Una iglesia multilingüal y cultural, pero una iglesia sola. Y ahí cuando vemos estas palabras que nos comparte Pablo, aprecio lo que tenemos aquí en Grace. Porque me acuerdo muy bien lo que experimenté en mi niñez y mi juventud. Y al venir y tener lo que tenemos aquí en esta iglesia, yo oro al Señor que se agregue otra congregación. Una congregación de hermanos coreanos, una congregación de hermanos de India, lo que sea, otro lenguaje. Pero una iglesia con 3 lenguajes, pero una iglesia sola. ¿Se imaginan el alboroto que debe ser en un servicio combinado con 3 lenguajes? Pero qué lindo, hermano. Qué bello. Porque eso es lo que nos llama. Y eso es lo que alienta esperanza. Cuando pensamos en el amor de Dios, es el amor de Dios para todos. Y cuando tenemos tiempo de compañerismo, hermano, expresamos esa esperanza en el Señor. Hebreos nos anima a tener esa experiencia, nos anima a que busquemos congregarnos. Nos dice, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar que Dios cumplirá sus promesas. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Entonces, ¿qué nos anima a hacer a las Escrituras? Tengamos compañerismo, congreguémonos, hermanos. Busquemos tener tiempo juntos, porque nuestro tiempo juntos no es simplemente un tiempo de diversión, que puede ser, o un tiempo de compartir alimentos juntos, que también se puede hacer. Pero lo más grande es lo que la Escritura nos revela, que en nuestro compañerismo se revela el amor de Dios ofrecido a todos sin favoritismo. Cuando nos aceptamos los unos a los otros, estamos proclamando al mundo allá que de la misma manera Cristo acepta a las vidas que vienen a Él. ¿Cuántas veces no hay personas dolidas pero que tienen temor a venir al Señor? ¿Por qué? Porque el Señor no quiere a alguien como yo. Ustedes no saben lo que he hecho en mi vida. Ustedes no saben mi historia. Ustedes no saben a la gente que he dañado. Pero nuestro compañerismo debe de proclamar un amor que le hace saber a esa persona,
Yo no te estoy preguntando de dónde veniste. Yo solo te estoy diciendo que te amo en Cristo Jesús, porque Cristo también te ama. Y a eso somos llamados, hermanos. Así que al terminar esta mañana, ¿cuál es el resultado final que nos da Pablo al predicarle o a mandar esta carta a los romanos? Es que podamos experimentar el gozo y la paz que viene cuando tenemos una confianza en una esperanza que es alentada por la palabra de Dios. Una esperanza que es constantemente alentada cuando nos reunimos y proclamamos la bondad de Dios, cuando cantamos, cuando oramos o cuando testificamos. Y también una esperanza que experimentamos al estar simplemente juntos en el cuerpo de Cristo. Acordándonos, hermanos, que en esta mañana no todos somos del mismo país. No todos, aún si somos del mismo país, no todos somos de la misma ciudad de ese país. Si a mí me sorprendió una vez que salí a comer con Pastor Carlos cuando estaba aquí antes de irse a Illinois y estaba yo en la transición de venir aquí, fuimos a un restaurante en la Pearson, no sé si está ahí todavía, pero era un restaurante para mí nuevo, mexicano. Y ordené lo que pues sé que para mí era un plato de carne asada con frijoles y todo. Y era diferente. Los frijoles eran diferentes. Como me sirvieron el plato era diferente. Y yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y mi hermano Pastor Carlos, lo que lo conocen, él es salvadoreño, pero mucho de su tiempo él estuvo en el Distrito Federal de México. Y aparentemente nadie me dijo a mí, yo no sabía, que a cómo se prepara un plato en el DF es diferente a cómo se prepara otro plato en otra parte, el plato de carne asada en otra parte de México. Y me di cuenta de eso por primera vez, hasta que en nuestros platos también hay diferencias. Pero lo lindo, hermanos, es que viendo todas esas diferencias, podemos venir juntos, aceptarnos en el amor de Cristo para reflejar el amor de Cristo que no tiene excepción de ninguna persona. Y ese mismo amor, pensando en todas estas tres cosas, la esperanza que encontramos en la palabra, la esperanza expresada en nuestra adoración y la esperanza experimentada en el compañerismo, hermanos, son cosas que también podemos compartir con el mundo allá afuera. La palabra del Señor no se queda enllavada aquí cuando termine el servicio. Ustedes pueden compartirla y hacerle ver a un mundo que necesita a Dios que hay un Dios que lo ama. Hermanos, la adoración no queda enllavada aquí en la iglesia. Espero que no se quede aquí en la iglesia. Adoren y alaben al Señor en casa. Y testifiquen también allá afuera. Y el compañerismo, hermanos, no se queda tampoco enllavado aquí en la iglesia. Compartan allá afuera con otros. Llamen a hermanos o hermanas, oren con ellos. Salgan a comer, compartan con un vecino. Porque también es una oportunidad para que el mundo allá afuera vea que hay un amor que no pide papeles. Hay un amor que no pide un background check. Hay un amor que simplemente pide que vengas a Cristo. Y eso lo podemos reflejar en nuestro amor a través de nuestro compañerismo. Así que al salir de aquí, hermanos, somos desafiados a no solamente buscar esperanza en la palabra de Dios, pero también compartir esperanza en la palabra de Dios. Somos desafiados a venir, hermanos, a orar y a adorar al Señor y a testificar de su bondad. Hermanos, nunca se queden callados.
Si algo el Señor ha puesto en su corazón para compartir como testimonio, háganmelo saber, pongámoslos, testifiquen, hermanos. Le estaba compartiendo a la congregación Habla Español que si a mí vinieran 10, 15, 20 hermanos de un solo diciendo, hermano, algo ocurrió esta semana que tenemos que testificar, hermanos, no se preocupen. La alabanza de adoración no hay cantos. Porque a cantos no es la única manera que se adora al Señor. Vamos a tener 15, 20 hermanos aquí arriba testificando de la bondad del Señor durante todo el servicio. Pero no nos quedemos callados, hermanos. Ahorita, hermanas, le doy el tiempo y vamos a oír testimonio. Qué bendición. Pero, hermanos, también gócense en su compañerismo. Gócense en su compañerismo, porque su compañerismo no solo refleja el amor entre uno y el otro, refleja el amor de Dios que tiene Dios los unos para los otros y para el mundo allá afuera. Mi hermana, pase aquí adelante. Okay. Mi nombre es Sandra. Es la primera. No. Para los hermanos que están en la internet no la van a poder oír. Mi nombre es Sandra. Es la primera vez que vengo a esta iglesia. Voy a otra iglesia que está en Pan Desert. Como dice el pastor, tiene uno que hablar. Nunca hablo, pero hoy yo creo que Dios me trajo aquí y tengo que hablar. Gloria a Dios. Lo que Dios ha hecho en mí. Nosotros estamos pasando por un mal momento. Tengo una hija de 35 años. Hace 2 años y medio perdió sus 2 riñones. De una semana estar sana, una muchacha sana, no drogas, no toma, trabaja y cuida a sus hijos. Y se le murieron sus 2 riñones. Así. De una hora a otra hora la llevamos al hospital por un dolor de cabeza y ya no salió. Y se le murieron. Ya no trabajaban. Inmediatamente le tenían que hacer diálisis, una palabra que en mi familia no conocíamos, no sabíamos qué era, no sabíamos nada. Y pues ya se hicieron la diálisis y todos nos quedamos en shock, sin preguntar y sin nada. Nuestra vida dio un giro de 1000 vueltas. Y yo me enojé con Dios porque somos cristianos. Mi hija le sirve a Dios en todo. Ella va a la iglesia, ella está con Dios. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a ella? Y pasaron las semanas y ¿por qué? ¿Por qué a mi hija? Mi hija está delicada, mi hija tiene sus hijos la ocupan. Y un día me levanté y dije, bueno, esta es nuestra vida, que Dios así quiere y nos ha servido para unir a mi familia. Yo tengo 3 hijas, estaban enojadas y ahora somos una familia unida. Gloria a Dios. Y mi hija, yo le pedí a Dios, si nos trajiste a este camino, lo vamos a hacer. Vamos a estar contigo, no nos sueltes de la mano. Danos fe a mis 3 hijas y a mi esposo y a mí, y aquí vamos a estar. Si tú así lo decidiste, aquí estamos. Lo vamos a aceptar. Y yo, lo único que yo le pedí a Dios es que yo no quería ver a mi hija en el hospital, entubada, cada ratito en el hospital, que no tuviera dolor, y mi Dios me lo concedió. Mi hija nunca ha estado en el hospital por dolor grave y nada. Entonces yo estoy muy agradecida con Dios, a pesar de que mi hija está viva, está sana. Le llamamos a esto que tiene mi hija una bendición. No le llamamos enfermedad, le llamamos bendición. Y yo ya tengo como 2 meses que no voy a la iglesia porque me acabo de cambiar para este lado. Y dije, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que buscar, tengo que ir, porque no puedo ir hasta Pan Desert a veces, y a mí me gusta estar en la iglesia, venir a orar, a dar gracias. Amen. Y yo le doy gracias todos los días porque mi hija está sana. Gloria. Todavía sigue recibiendo diálisis, pero yo sé que con eso mi hija puede vivir toda su vida. Y mi hija está sana.
Amén. Mi hija no le duele la cabeza, no le duele la uña, no le duele nada. Y hoy robé unos minutos, pero lo tenía que decir. Gloria a Dios. Nunca hablo, pero no sé por qué Dios me trajo aquí en el momento en que era el día para yo hablar. Gloria. Gracias. Gracias, mi hermana Sandra. Dios me la bendiga. Cristo vive. Hermanos, vamos a orar y recibir la bendición y ser despedidos. Espero que la palabra de hoy les haya servido como bendición, pero también tomen el desafío. Y al salir de esas puertas, ir y poner en práctica lo que hemos recibido. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque, Señor, en ella encontramos la bendición de, Señor, acordarnos que encontramos tus promesas. Padre bendito, gracias porque hoy experimentamos, Señor, poder estar en tu presencia y levantar tu nombre en alto, en canto, en oración, Padre, y por medio de nuestra hermana en testimonio. Y gracias, Señor, porque podemos, Señor, disfrutar del compañerismo, Padre bendito, al cual nos has llamado a tener, Padre celestial. Pero en todas esas bendiciones, Padre, danos las fuerzas para también salir y reflejarlo en nuestras vidas. Padre Celestial, a compartir allá afuera las promesas que vemos en tus palabras. A compartir allá afuera nuestro testimonio, Señor, para hacer ver al mundo que hay un Dios que vive y sigue obrando en medio de su pueblo. Y Padre bendito, para salir allá afuera y, Señor, aceptar a otros con tu amor, para que en nosotros, en nuestro compañerismo, vean el amor de Cristo que los llama a que vengan a la salvación que solo se puede encontrar en Él. Padre Celestial, bendice a mis hermanos al terminar el día de hoy, acordándonos, Padre bendito, que somos despedidos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre bendito. Que Padre Celestial acompañes a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, el resto de este día, bendiciendo, Señor, sus hogares y sus actividades. Y Padre Celestial, para nosotros acordarnos también que al salir de esas puertas, Padre Celestial, solo estamos entrando al campo misionero, donde tenemos la oportunidad de poner en práctica lo que el Espíritu nos ha dado el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Hermanos, que Dios me los bendiga y que Dios siempre me los cuide, que Dios los mire con agrado y que los acompañe con su favor y que durante el resto del día de hoy, la semana y el próximo domingo el Señor les conceda